Cuando una persona tiene el azúcar alta, le diagnostican la diabetes y es la forma de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Es un diagnóstico bioquímico a través de tus niveles de azúcar. Cuando a una persona le dicen tiene diabetes, en realidad te están diciendo que tienes problemas de azúcar. Pero ahí no termina la historia. Si no tienes diabetes, tienes problemas de azúcar, hay que ver qué tipo de diabetes es y cuál es la causa de esa enfermedad. Si después de hacer un análisis y los estudios de laboratorio se concluye que ese problema de azúcar es debido a un exceso de azúcar de tu cuerpo, tienes demasiada azúcar almacenada en tus órganos y o resistencia a la insulina, bueno, tienes diabetes tipo 2 y lo tienes que revertir bajando los carbohidratos y haciendo el ayuno intermitente. Pero si después de ese análisis, después de esos estudios de laboratorio, se concluye que no hay un exceso de azúcar en tu cuerpo, que no hay resistencia de insulina, pues tienes que voltear a otro lado, a una causa diferente. Y dentro de todas las posibilidades, porque hay muchas cosas que te pueden subir el nivel de azúcar sin que sea diabetes necesariamente el problema, uno de ellos es el problema del sueño. El mal dormir sube el nivel de glucosa y puede ser que estés durmiendo tus 6, 7, 8 horas, 9 incluso, pero no es un sueño de calidad. Podemos estar haciendo algunos errores o cosas en esa rutina del sueño que está irrumpiendo los ciclos normales. Y al no dormir sucede una serie de cosas que más adelante te voy a comentar, pero que culminan con una elevación de glucosa. Probablemente, si usted que me está escuchando tiene problemas de azúcar, ha notado que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, probablemente a las 5, su azúcar está en 110, 105, 98, pero dan las 6, 7, 8 de la mañana y ese azúcar tiende a repuntar hacia arriba, aunque no estemos comiendo nada. Esto puede ser el resultado final de unos problemas crónicos por la falta de sueño. El punto aquí es que hay personas que tienen azúcar alta, pero en realidad no tienen diabetes, tienen otras causas y uno de ellos es mal dormir, que aunque aparentemente estemos durmiendo las horas adecuadas, hay algunos errores, por así decirlo, algunos fallos que están bajando la calidad de ese sueño. Dos ejemplos muy sencillos. Hay muchas personas que duermen, por ejemplo, con la luz prendida. Y también hay muchas personas que duermen con ruido, ya sea la televisión, el radio, el teléfono u otro aparato, otro tipo de sonido. Eso, aunque sí te haga dormir, estando dormido, el cerebro sigue percibiendo esas señales. Y como está percibiendo esas señales, tus ciclos de sueño no se están dando por completo y eso puede bajar la calidad del sueño, entre otras cosas que te voy a comentar un poquito más adelante. Los problemas del sueño generan inflamación crónica y la diabetes, como la presión arterial, el hígado graso, problemas de colesterol, todo lo que engloba el síndrome metabólico está caracterizado por una inflamación crónica. El no dormir bien, estás haciendo prácticamente que su cuerpo no se desinflame. Durante el sueño suceden muchas cosas y una de ellas es la desinflamación. O sea que si tu sueño no es de calidad, te está alterando algunas hormonas y no te está quitando esa inflamación crónica y por eso pudiera estarte subiendo el nivel de azúcar. Y si esa es la causa, tú ya puedes inferir que no se va a revertir y que no te va a bajar el azúcar haciendo dieta, porque ese no es el problema. El problema es el sueño y tampoco se va a resolver haciendo ayuno intermitente, sino mejorando la calidad del sueño. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, me encuentro en la ciudad de Tijuana y te agradezco que estés conectado el día de hoy, que es 10 de enero de este 2024. La misión es ampliar tu panorama, invitarte a la reflexión si tienes problemas de azúcar del tratamiento que te están dando y que tú explores otras alternativas si es posible que reviertas esta condición porque mucha gente puede, pero hay que incluir todo a nuestra vida que nos pueda dar ese beneficio o que nos ayude a revertir esta condición. A veces no es un solo factor, es decir, hay personas que para revertir tienen que hacer dieta, ayuno intermitente, mejorar la calidad del sueño,
mejorar la masa muscular, balance hormonal, bajar la inflamación, agregar vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo va sumado para que logres el objetivo, que es bajar ese nivel de glucosa. Así que el tema del sueño, que a veces no se le presta mucha atención o no se le atribuye, y no se le atribuye porque el no dormir bien, que ahorita vamos a ver qué es dormir bien, el no dormir bien, generalmente pensamos que únicamente lo que va a pasar es que no descansas, que no tienes energía, mal humor, irritable, y no le atribuimos otras cosas. Si bien es cierto que el no dormir bien a corto plazo te puede generar esos síntomas, a mediano y largo plazo, que es mucho más difícil de observar y de asociar, te puede generar esto. Entonces hay personas que tienen presión alta, colesterol, hígado graso, sobrepeso, diabetes, y que su problema es el sueño, que no necesariamente es la diabetes. Así que me parece un tema bastante importante y creo que vale la pena revisar algunos puntos porque pues hay mucha gente que batalla para quedarse dormido. Hay gente que se duerme a las 10 de la noche, por ejemplo, pero que a la 1 o 2 de la mañana se despierta y ya no se puede volver a dormir. Y aunque aparentemente, entre comillas, se sienten descansados y sienten que esas pocas horas son suficientes, eso no es normal. Así que creo importante revisar algunos puntos para que hagas autoanálisis y tú determines si tu sueño te está ayudando a revertir o bien tu sueño va en contra de esa meta que tú estás buscando. Entonces, dormir mal causa diabetes. No la causa de forma inmediata, es decir, si yo duermo mal 2, 3 noches, no va a tener problema, ¿no? Y a lo mejor un mes tampoco, 2 tampoco, 3 tampoco, pero prolonga esa situación por más meses, años incluso, y puede culminar en la diabetes. Entonces hay mucha gente que pasa el tiempo durmiendo mal, tienen diabetes, y el día que les da la diabetes, la quieren revertir bajando carbohidratos. Lógicamente no les va a funcionar porque no es la causa que tienen que resolver. Y por eso creo importante que hagan autoanálisis de esta situación. Dormir mal causa diabetes. Diabetes es problemas de azúcar, recuerda. Y después de que tengas ese problema, si es que te lo detectaron, azúcar o diabetes, que son sinónimos, hay que ver cuál tipo de diabetes es y cuál es la causa para saber cuál es el mejor tratamiento. Tienes azúcar alta, ahí te va la pastilla, espérate, a lo mejor es problema de sueño, a lo mejor es inflamación, a lo mejor está tomando un suplemento que te sube el azúcar y en realidad no es diabetes, como te dije previamente, diabetes tipo 2 es cuando tienes un exceso de azúcar en tu cuerpo almacenado y o resistencia a la insulina. Entonces, mucho va a depender del análisis que se haga del caso para identificar las causas. A veces no es una, a veces es una suma de varias causas y de varios pasos que uno tiene que ir haciendo. Uno de ellos es el problema del sueño. El dormir mal sube el azúcar. Mucha gente lo puede documentar y experimentar de forma sencilla. Doctor, es que yo todos los días amanezco con 100, 110, 99, pero cuando no duermo bien me sube a 150, 160. Ya lo detecté. Pues ahí está, es más que obvio. Y esto te causa un síndrome metabólico por la deuda de sueño. Si no has escuchado el concepto de deuda de sueño, se refiere a que, por ejemplo, si yo tengo que dormir, vamos a poner un número cerrado, que ahorita vamos a hablar de eso, 8 horas. Supón tú que yo tengo que dormir 8 horas, pero que de repente por X motivo nada más duermo 4 horas y mañana, o sea que me faltan 4 horas. Entonces, yo tengo que dormir 8, pero hoy duermo 4. Me faltaron 4 horas. 4 horas es mi deuda de sueño. El día de mañana vuelvo a dormir yo 4 horas nada más. Me faltaron otras 4 horas. Entonces ya llevo 8 horas, se van sumando. Es como una deuda. Pasado mañana duermo yo 4 horas nada más otra vez. O sea, me vuelven a faltar otras 4 para dormir mis 8 horas completas. En 3 días ya acumulo 12 horas de sueño. Eso es una deuda. Ahora, prolóngalo por meses, años,
súmalo. Entre más grande sea tu deuda de sueño, más riesgo y más problemas para tu salud. Y esa deuda de sueño no va a desaparecer nada más porque sí, lo tienes que reponer. Por ejemplo, yo estudié medicina interna, la especialidad, y aquí en México al menos es un poco pesado relativamente porque hay que hacer guardias, son turnos de 36 horas, 48, a veces más, aunque últimamente ha cambiado el sistema, sigue habiendo explotación de los médicos que hacen alguna especialidad. Y durante esos turnos largos, pues no duermes prácticamente nada, 1 hora, 2 horas, y trabajas 2 días seguidos o 3 días seguidos. Entonces, cuando terminé yo la especialidad, pues tenía una deuda bastante de sueño, de todo el sueño retrasado que no había dormido, ¿no? Y te toma tiempo. A mí más o menos me tomó unos 6 meses en recuperar esa deuda de sueño a base de recuperar tu rutina, mi rutina del sueño y de siestas. Una vez que logres completar tu deuda de sueño, ese riesgo de síndrome metabólico disminuye bastante. Entonces, conforme uno no va durmiendo, se van acumulando las horas que eventualmente las tienes que reponer y no pasa nada porque el descanso es bien importante. El descanso no es de gente floja, el descanso no es de gente que no le echa ganas, para nada. El descanso es importante casi en todos los aspectos. Incluso la respiración tiene sus descansos. La respiración, algo tan básico que nos mantiene con vida, tiene su descanso. ¿Cómo? Muy sencillo. Tú haces una inspiración, metes aire y luego hay una ligera pausa. Ese es el descanso de la respiración. Y luego lo sacas, otra pausa, otro descansito. A eso me refiero, que tiene que haber pausas o descansos dentro de nuestra rutina. Cuando uno no duerme mal, cuando uno no duerme bien, suceden varias cosas. Uno, hormonas alteradas. Tú seguramente conoces el cortisol, que es una hormona que por la mañana tiende a subir, pero que cuando hay problemas de sueño crónico sube demasiado. Y esa elevación exagerada, por así decirlo, es lo que genera ese pico de azúcar matutino, que no es normal. No debería subir tanto tu azúcar porque tu cuerpo también debería tener la capacidad de evitar que suba demasiado el azúcar durante la mañana. Otras hormonas que también se ven afectadas por no dormir a la larga es la hormona de crecimiento, melatonina. La hormona de crecimiento, por ejemplo, hay mucha gente con estos problemas de azúcar y que además no duerme bien, que batalla para generar masa muscular. Es porque el sueño es súper importante para esa función. Si uno no duerme bien en horas o en calidad, no puede haber reparación muscular, no puede haber anabolismo o la síntesis de esas proteínas. Pues es bien clave el descanso. Vamos a hacer pesas, ok, comer proteína, ok, y el descanso, porque sin descanso, sin un sueño reparador o de calidad, el resultado no va a ser igual. Como te comenté hace rato, el sueño es importante para desinflamar. Cuando el sueño no es de calidad, no hay desinflamación prácticamente. Y las enfermedades metabólicas están caracterizadas por eso. Y esto de la inflamación crónica te lo he comentado en muchos videos, porque es bien importante y casi nunca se le presta atención. Si tú vas a un doctor, digamos, con un pensamiento tradicional, alópata 100%, le dices, oiga doctor, ¿y la inflamación? Se va a ir al extremo. Te va a decir, no, pero tú no tienes lupus, tú no tienes artritis reumatoide, tú no tienes enfermedad de Crohn, tú no tienes CUSI, o sea, enfermedades autoinmunes súper, súper, súper inflamatorias que sí afectan a mucha gente y que sí existen, sí es verdad, y son un gran problema de salud. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de una inflamación sutil, crónica, que no hay signos en realidad muy distintivos, que no hay una prueba específicamente que te vaya a hacer el diagnóstico de que tengas inflamación crónica sutil y que no hay tantos estudios como para diagnosticar esa situación como tal. Pero esto no quiere decir que no exista.
Más bien quiere decir que la medicina tradicional o alópata no lo considera un problema y tampoco tiene una solución para eso y tampoco tiene una forma de estudiar el tema. Pero hoy en día, afortunadamente, hay muchas herramientas y muchas corrientes que nos permiten detectar esta situación y ofrecer una posible solución a esta inflamación crónica que es bien importante. Y por último, otro punto que sucede al no dormir bien es que no hay limpieza. Limpieza, toxinas, metales pesados, desechos metabólicos, no nomás del cerebro, ¿no? De todos tus órganos. O sea que si tú estás pensando que el no dormir bien únicamente sube tu azúcar, pérdida de la concentración o la memoria, nada más, no, 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 no. Más neuropatía, más problemas cardíacos, más nefropatía, que son problemas renales, más problemas de los ojos, prácticamente todo tu organismo. Nada más que no se la asocia. Y todavía es un tema que hasta hace unos pocos años está tomando relevancia y está siendo considerado como algo de bienestar que deberíamos evaluar y atender. Porque, bueno, al menos en este espacio que nos dedicamos al azúcar, te estoy diciendo que el no dormir bien va a subir tu nivel de azúcar por posiblemente uno o más de estos mecanismos. ¿Qué es dormir bien? Por si te lo estás preguntando. Y para que hagas reflexión de ti mismo y pienses si cumples con estos criterios. ¿Qué es dormir bien? Número 1, dormir en horas suficientes. En adultos, aprox, de 20 años a 60 años, aprox, la recomendación es de 7 a 9 horas. Menos de 20 años de edad es probable que se requiera un poco más. Ustedes saben que los bebés, los recién nacidos o primer año de vida duermen más, 16 horas, 18 horas. Entonces, aprox entre los 20 años, 60 años, 7, 9 horas. Después de los 60 años hay una disminución en la necesidad de horas de sueño. O sea que hay gente de 70 años, por ejemplo, 80 años, por ejemplo, que duermen 6 horas, 5 a lo mejor, y es suficiente. O sea que también va asociado a la edad. Lo que aún no se define es si con la edad se va perdiendo la capacidad natural de dormir, como un declive asociado pues a la edad propiamente, o bien se trata de un problema que debería ser abordado. ¿Qué es dormir bien? Horas suficientes, ya te lo comenté. Te duermes rápido, es otro criterio. Es decir, tú te vas a la cama, en 10, 15 minutos ya estás dormido. Si tardas 45 minutos, una hora, no, eso no es una calidad de sueño. No deberías tardar tanto, porque el sueño es algo, es algo natural y debería suceder de forma espontánea, como ir al baño, por ejemplo. Comer, por ejemplo, respirar. En realidad, lo normal sería que no batallaras para hacer esas cosas. Y lo mismo sucede con el sueño. Debería ser algo natural y rápido. Si tardas mucho para dormir, algo anda mal. Número 3, ¿qué es dormir bien? Que te mantienes dormido. Tú te duermes a las 10 y te vas todo corrido hasta las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Si tú te duermes a las 9 de la noche, por ejemplo, pero a las 10 te levantas, a las 12, a la 1, a las 3, a las 5, o sea, muy fragmentado, eso no es dormir bien, aunque tú digas, me siento descansado, me siento bien, aunque me estoy levantando muchas veces, me siento bien. El sueño fragmentado le baja calidad al sueño. Otra pregunta es, ¿tu sueño es reparador? Es decir, ¿te sientes descansado, con energía o sientes que te faltó dormir, sientes que no dormiste bien? Repetitivo o rutinario, es decir, lo repites, sucede, hoy duermes bien, mañana, pasado y el otro día y el otro día y la mayor parte del tiempo estás durmiendo bien sin tanto problema. Y el otro punto, no requieres alarmas para despertar. Si tú te duermes y no te puedes despertar a la hora que te toca despertar, algo no anda muy bien. O a lo mejor tienes una deuda de sueño y por eso no te puedes despertar sin alarma, o no estás descansando lo suficiente, o bien puede ser por otro factor.
Nótese que dentro de los puntos de dormir bien no viene utilizar algún suplemento, alguna vitamina o algún medicamento. Si tú, para cumplir estos criterios, es a expensas de un medicamento, de un suplemento, de algo, entonces a lo mejor algo le está fallando a esa calidad del sueño, porque así como viene, ¿qué es dormir bien? Estos puntos. Y debe ser algo natural, en automático prácticamente. Horas suficientes. Me parece aquí que vale la pena aclarar algo en cuanto al sueño fragmentado. Por ejemplo, si tú te duermes a las 10 de la noche, no batallas para quedarte dormido, ok, perfecto, pero luego te levantas a las 12, a la 1, a las 4, a las 5 y hasta las 7 ya te levantas ahora sí definitivamente. Ese sueño se está fragmentando. El sueño no es todo corrido, sino que se dan ciclos de sueño que tienen diferentes fases. Y esos ciclos de sueño, más o menos entre 60 y 90 minutos se dan cada uno. Entonces, teóricamente, cada persona tendría que dormir entre 4 a 5 ciclos de sueño, que duran 60 a 90 minutos. Y tú te estás levantando frecuentemente, estás interrumpiendo estos ciclos. Déjame te lo explico de forma diferente. Supón tú que yo me duermo ahorita a las 10 de la noche. Estoy dormido, avanzo a la primera fase del sueño y luego a la segunda y luego a la tercera, pero a la tercera me despierto para ir al baño. O sea, no completé el ciclo completo. Eso ya no es un sueño de calidad. ¿Ya? Voy al baño, me regreso, me vuelvo a quedar dormido, pero empiezo otra vez desde la fase 1, ¿no? Sin completar el ciclo del sueño. Fase 1, fase 2, fase 3, me despierto y ya no completo la fase 4 porque otra vez voy al baño. Entonces, no estoy haciendo los ciclos de sueño completo. Yo creo que sí me estoy explicando bastante bien por qué la fragmentación del sueño le quita calidad. Porque dormimos en ciclos o en fases, que son 4 fases aproximadamente. Y si eso no lo estamos logrando, el sueño le resta calidad. También es importante hacer una distinción. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no duermo bien, tengo alguna forma de insomnio, pero a lo mejor es un insomnio porque a tu mamá la acaban de operar, tu perrito lo atropellaron, pasó a, no sé, te asaltaron, te hackearon la tarjeta de banco, tienes un examen al día siguiente o tu patrón te pidió tal cosa y no has terminado y si no te van a correr, no sé, situaciones así que te quitan el sueño. Y esos son completamente normales y no pasa nada. Esos son interrupciones del sueño que son temporales nada más, que son por incidencias de la vida. Pasando esos eventos, todo vuelve a la normalidad. Ahí no hay ningún problema. Pero luego tenemos el insomnio crónico, que es cuando no nos podemos dormir con rapidez, no podemos mantenernos dormidos y si nos despertamos durante la noche ya no te puedes quedar dormido. Y si esta situación se prolonga más de 3 meses, tienes insomnio crónico. Y de ahí empieza la situación de más dificultad para bajar esos niveles de glucosa, que es muy común en la gente que tiene problemas de azúcar. Es súper común y a veces están tan obstinados con la dieta y bajar carbohidrato y el ayuno y el ejercicio, pero el sueño tiene casi la misma importancia. De hecho, puede ser la prioridad. Hay gente que me consulta para revertir los problemas de azúcar y al revisar su caso me dice, oiga doctor, pues la dieta, no, la dieta ni, usted coma lo que quiera. ¿Pero por qué, doctor? Porque tu problema es el sueño. Tienes 10 años sin dormir. Duermes 3, 4 horas. Olvídate de la dieta, olvídate del ayuno. Enfócate en eso. Esa es la prioridad. Ya que duermas bien, ya que descanses bien, ok, entonces ahora sí, bajar carbohidratos, ayuno intermitente. Y también te lo he comentado en otras sesiones y aquí te lo vuelvo a repetir. Hay que priorizar. A ver, ¿tienes problemas de azúcar? Sí. ¿Cuáles son tus causas? Todas estas. Bien, jerarquiza. ¿Cuál es
lo que más te está afectando? No, pues ok, y después y después ahí está, enfócate en esto. Oye, doctor, pero es que los demás vas a perder enfoque. Enfócate en 2 problemas, en 3 problemas. Una vez que resuelvas eso, y vas a resolver los que más te están afectando, ¿no? Una vez que resuelvas eso, ahora volvemos a analizar y volvemos a estructurar la lista, tachamos los que ya no son problema y ponemos hasta arriba lo que más te está afectando y así se va yendo el proceso, ¿no? Y de algunas personas es problema de sueño. Problema de sueño en la lista número 1 por resolver, pero lo quieren resolver haciendo dieta baja en carbohidratos, haciendo ayuno intermitente, lógicamente no va a dar pues ningún resultado favorable. Entonces, insomnio más allá de 3 meses te está afectando el nivel de azúcar. El sueño es un proceso natural, como te dije previamente, dormir, a respirar, a comer, ir al baño. No deberías necesitar algún suplemento, alguna vitamina, ni tendrías que batallar y se debería de suceder sin tanta dificultad. Y aquí pregúntate, si tú ahorita no duermes bien, pregúntate esto, ¿antes dormías bien? Porque si antes dormías bien, esto quiere decir que tu cuerpo tiene la capacidad para dormir. Simplemente que la desaprendiste o acostumbraste tu cuerpo a no dormir bien. ¿Y qué tienes que hacer? Volver a aprender a dormir, volver a acostumbrar a tu cuerpo a que tiene que dormir y que tiene que descansar. Esto es un aprendizaje. Y los pasos para el aprendizaje son, número 1, explicación. Alguien te tiene que explicar en qué consiste el bien dormir y qué puedes hacer para dormir bien. Alguien te lo tiene que demostrar. Seguramente tú conoces a alguien que duerme bien y que no batalla tanto. Pues obsérvalo, pregúntale qué siente, qué hace, por qué no batalla, qué hace él que tú no haces, o tú qué haces que él no hace. Es explicación, demostración y luego ponlo en práctica. La primera vez que lo hagas, es probable que tu sueño no sea de calidad, porque esto le va a tomar tiempo como cualquier aprendizaje. Entonces, práctica y después repetición, repetición, repetición y constancia. Crea una rutina del sueño y sé constante. Dale 2, 3 semanas y vas a ver que tu calidad del sueño va a mejorar bastante, porque tienes que volver a reentrenar tu cuerpo, tienes que volver a aprender lo que tú ya aprendías, porque tu cuerpo lo desaprendió y se desacostumbró. El sueño, para que tú vayas programando tu sueño de calidad, ten en cuenta esto, aunque suene ilógico. La programación de un sueño de calidad comienza desde que te despiertas. Desde que te despiertas, ahí vas determinando tu calidad del sueño que vas a tener en la noche. Tu comida, tu ejercicio, tu exposición al sol, tu gestión emocional. Estás tomando el medicamento a tal hora o si usas insulina, a lo mejor el horario tiene que ver. Entonces, todo lo que tú hagas durante el día va sumando y restando calidad a ese sueño. Todas las acciones cuentan. Por ejemplo, insomnio. Lo más común es que tengas malos hábitos. El error más común, fallo más común probablemente es que no haya una organización, no haya horarios y no tengas una rutina propiamente. Hoy tú duermes a las 10 de la noche, pero mañana a la 1 de la mañana y al otro día haces una siesta a las 5 de la tarde y luego duermes hasta las 12 y luego duermes a las 10, y luego cenas a las 6 de la tarde, otro día cenas a las 10 de la noche, un día tomas las vitaminas a las 5 de la tarde, otro día es a las 11 de la noche. No hay una rutina en realidad de lo que tú estás haciendo. Un día te bañas a las 6 de la tarde, otro día a las 11 de la noche. Entonces, que tú crees una rutina sucede en automático. Entra en modo automático que algunos de ustedes seguramente lo identifica y lo hace en algunas actividades. Por ejemplo, el manejar. Manejar un carro, un automóvil, un coche, a veces se vuelve pues en automático.
el cuerpo está tan acostumbrado porque es algo rutinario. Y el sueño sucede lo mismo. Si tú haces una rutina, el sueño se va a volver algo natural y automático. Así debería ser el sueño, pero lo tienes que acostumbrar, tienes que ajustar tus horarios. A veces es complicado por algunas circunstancias, sí, yo entiendo. Hay gente que está cuidando a un enfermo y que pues pasa toda la noche en vela, ¿no? Pues ahí que le digo, ¿no? Es por esa situación. Hay gente que tiene bebés recién nacidos, pues ahí que le digo, en la noche tienen que estar pues al pendiente y puede haber algunos disruptores del sueño que están fuera del alcance de tus manos. Ahí no puedes hacer nada, pero enfócate en las cosas que sí puedes hacer, que seguramente son muchas y esto pues por eso te lo estoy comentando. Entonces, hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo es tu dieta? Los medicamentos. ¿En realidad hay un horario, hay una estructura, hay un orden en tu vida o todo conforme vaya saliendo? Si todo es conforme vaya saliendo, pues tu cuerpo no sabe si es hora de comer, si es hora de descansar, si es hora de trabajar, si es hora de los medicamentos, si es hora de bañarse. No sabe, no sabe porque no tiene una rutina, no tiene una estructura. Pero si tú lo acostumbras y los horarios no tienen que ser 100% rígidos, no, hay cierta flexibilidad, pero pues trata de acostumbrar y respetar tus horarios lo más que se pueda. Eso es lo más común de gente que no puede dormir, no puede quedarse dormida, no puede mantenerse dormido o que una vez que se despierta ya no se puede volver a dormir. Número 2, disruptores del sueño. Puede ser el cigarro, un cigarrito en la noche porque me relaja y a dormir, aunque te duermas, eso le mandas una señal a tu cerebro de que no estás durmiendo, entre comillas, como por ejemplo el tomar café muy noche, alcohol muy noche o cenar demasiado tarde. Tú te duermes, pero tu cuerpo, tu cerebro detecta que todavía hay ciertas funciones metabólicas que están sucediendo y ya no descansa igual y los ciclos de sueño ya no son iguales porque se ven interrumpidos. Aunque aparentemente tú no sientas que te estás despertando, sientes que dormiste corrido, esos ciclos del sueño no se están dando de manera completa. Entonces hay disruptores del sueño, cigarro, alcohol, café muy tarde o alguna o que otra cosa estimulante, entre ellos algunos suplementos y algunos medicamentos que pudieran bajarle calidad a ese sueño. Todo esto que te estoy comentando parece insignificante, pero puede ser la razón por la cual el azúcar no te está bajando. Así que si estás haciendo algo de esto, no me creas, pero haz la prueba. Modifica esto, haz aquello, y si el azúcar te baja, esto quiere decir pues que sí tenías una muy baja calidad del sueño y que te estaba afectando el nivel de azúcar. Rutinas, ese ya lo comentamos. Ayuno, ojo, ayuno intermitente. El ayuno intermitente, si bien es clave para revertir la diabetes tipo 2, es súper bueno, es excelente, bien hecho, por supuesto. En los primeros días o en las primeras semanas puede que te dé un montón de energía. Y ese montón de energía puede ser que te den las 10 de la noche, las 11 de la noche y no tengas sueño. Te lo cuento porque a mí me pasó en su momento y hay mucha gente que apenas está empezando a hacer eso y que está notando eso. Dicen, doctor, yo empecé a hacer el ayuno intermitente y he notado que no duermo muy bien. Es porque el ayuno te da un shot de energía, que puede ser que te quite el sueño, literalmente, y es por el exceso de energía. Esto es temporal. Dale 2, 3 semanas, tú sigue con tu rutina de sueño, no pelees contra el sueño, es decir, estás en la cama y llevas una hora y media dando vueltas, forzando, intentando o casi obligando a tu cuerpo a dormir, eso no va a suceder. No luches contra eso. Si llevas llevas más de 20 minutos o media hora sin quedarte dormido, estando en la cama y nomás estás dando vueltas, no te duermas.
a lo mejor no es la hora que tu cuerpo quiere dormir. No pelees contra eso, tómatelo con calma, no pasa nada, levántate y haz una actividad relajante. Todo esto influye, y el insomnio por el ayuno intermitente va a pasar. Y por último, probablemente, y también es muy frecuente, estrés. Estrés, a veces no hay algo que te diga que estés estresado y a veces es muy difícil detectarlo. Te cuento mi experiencia por si no te lo he platicado previamente. Hace como unos 7 años aproximadamente, yo tenía un trabajo que pues era muy estresante, ¿no? En aquel entonces yo no tenía idea del estrés, de la dieta y el ayuno, ¿no? En aquel entonces yo lo que sentía era dolor aquí, un montón de dolor aquí. Y fui con un dentista odontólogo, fui con otro porque yo estaba seguro de que eran las muelas y que algo había aquí y que no me funcionaba. Nada, todo bien y todo bien. Fui con otorrino para que me checara los oídos porque le decía, doctor, pues es que me duele aquí. Revíseme y estudios y hasta tomografía me hice y nada, análisis de sangre y nada. Y, me duele, pero horrible. Y fui con, después de un tiempo, ¿no? Fui con mi prima, que también es odontóloga. Oye, ¿sabes qué? Ya me revisaron varias personas. Me dicen que no tengo nada, pero me sigue doliendo un montón aquí. Ya fui, me revisó. ¿Sabes qué? Se ve todo bien. ¿No será estrés? Y yo en aquel entonces, como mucha gente hoy en día, no siento nada, a mí no me pasa nada, en negación. Eso no me puede estar sucediendo a mí, no, yo me siento bien. No, yo nomás digo que a lo mejor podría ser estrés. No creo y no creo y no creo. Pasó y después de un tiempo dije, pues a lo mejor sí, porque pues el trabajo me estresa bastante. A lo mejor sí es estrés. Manejé mi estrés, lo trabajé, incluso utilicé una guarda por algún tiempo. Una guarda es como un tipo de colchoncito, porque en la noche yo no me daba cuenta, pero dormía muy apretado, que se llama bruxismo, esa es la palabra, pero era por estrés. Y al yo trabajar el estrés, santo remedio, se me quitó todo eso. Y también déjame platicarte otra anécdota de otra persona que acudió conmigo, un señor aprox 45 años de edad, tenía la presión alta, tomaba medicamento, pero la presión estaba controlada, ahí no había ningún problema. Pero él me decía que de repente cuando iba caminando se le iba la fuerza de las piernas y se desvanecía o se caía, pero que no perdía el conocimiento y que la pérdida de la fuerza de las piernas le duraba 30 segundos, 40 y de repente se reactivaba y ya se podía levantar y ya podía caminar, ¿no? Y que le había pasado muchas veces, sobre todo durante el trabajo y a veces durante la casa, ¿no? Y había ido con neurólogo, traumatólogo, su médico familiar, internista, cardiólogo, todo mundo lo había revisado, resonancias, tomografía, estudios de sangre, etcétera, 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 y no le encontraban una causa. Entonces fue conmigo y ya revisé todo y por alguna razón lo asocié a lo que a mí me había pasado, ¿no? Un montón de doctores, nadie encontraba nada, un montón de estudios y resultó que era el estrés. Entonces le dije, oiga señor, ¿no cree que sea estrés? No, lo mismo que yo contesté la vez pasada, ¿no? No, claro que no. No creo que sea estrés, yo no siento eso, yo todo bien, no tengo por qué preocuparme, mi vida está bien, está en orden, con mis hijos, con mi esposa, no, yo no tengo eso. Bueno, tómese esta pastillita. Si esto lo relaja y ya no le pasa eso, quiere decir que era estrés. No me la voy a tomar, tómesela. Ya intentó un montón de cosas y nada, nadie le ha dicho esto y nadie le ha propuesto esto. No, que no sé qué. Bueno, me la voy a tomar porque ya intenté muchas cosas y nada me ha funcionado. Total que se empezó a tomar esta pastilla que era un relajante, era un sedante,
si mal no recuerdo, alprazolam, que es un medicamento que se utiliza para la ansiedad o el estrés. Se lo tomó y como al mes regresó y me dijo, doctor, ya no me pasa absolutamente nada. Le digo, entonces, ¿qué era? Si era estrés, me dijo. Si era estrés. Ya lo estuve pensando, lo estuve reflexionando y era estrés. ¿Y cómo es posible que se le iba la fuerza a las piernas y se caía por estrés? El mensaje aquí es, cada persona lo manifiesta diferente, solo que no ponemos atención. El estrés puede ser que únicamente te sube el azúcar, únicamente la presión arterial, te genere estreñimiento y que te genere problemas de sueño. Si tú batallas para quedarte dormido, tardas más de 20 minutos en dormirte, batallas para mantenerte dormido una vez que te duermes o te levantas en la madrugada y ya no te puedes volver a dormir, puede que sea la señal de que estés padeciendo estrés o alguna carga emocional y que hay que trabajar esa parte. Entonces, estos son los puntos más frecuentes y haz autoanálisis y me voy a regresar nada más aquí rápidamente. Entonces, ¿qué es dormir bien y para que no se te olvide? Horas suficientes. Dormir las horas suficientes. Si no, quedas con una deuda de sueño que después te va a subir el nivel de azúcar. Te tienes que dormir rápido, 15 o 20 minutos, sin ningún suplemento, sin ningún medicamento. Si necesitas algo para quedarte dormido rápido, quiere decir que tu sueño todavía no está bien y lo puedes mejorar aún más. Una vez que te duermes, te mantienes dormido y no te estás despertando frecuentemente. Tu sueño es reparador, te sientes a gusto, descansado, con energía y motivado cuando te despiertas. Es repetitivo o rutinario, sucede casi todos los días duermes bien y nomás de vez en cuando no duermes bien por algún otro motivo y no requieres alarmas para despertar. Si no cumples con todos estos criterios, entonces hay forma de mejorar ese sueño. Si no cumples con todo esto, entonces tu sueño es probable que te esté subiendo el nivel de glucosa. Yo soy médico internista y si bien podría ayudarte a identificar y mejorar esa calidad del sueño, otra opción también podría ser consultar con especialistas en sueño. Hay clínicas de sueño que se dedican exclusivamente a eso y que tienen más tecnología y más herramientas para abordar esos problemas. Hay coach, hay psicólogos y hay doctores que se encargan específicamente de eso. Bien, pues espero haberte ampliado la perspectiva relacionada a los problemas de sueño. Hay gente que tiene diabetes por no dormir bien y que no se va a revertir bajando carbohidratos ni ayuno intermitente. Y aquí tienes una mini guía de lo que tienes que evaluar, hacer autoanálisis y también algunos puntos que puedes ir mejorando para que tu calidad del sueño sea mejor y que no observes que esa azúcar durante la mañana haga esa subida sin comer, asociado efectivamente a eso, una mala calidad del sueño. Bien, pues espero que les haya aportado algo, porque a mí me gusta mucho el tema del sueño. Creo que es algo importante. En algún momento lo experimenté, pero también lo mejoré con algunas recomendaciones y por eso decido compartírtelo, porque también es algo bastante frecuente que veo en la práctica diaria consultando. Azúcar alta y casi la gran mayoría, me atrevería a decir que más del 50% de las personas con problemas de azúcar no duermen bien. La gran mayoría. Y esto a su vez sube un poco más el nivel de azúcar. Bien, pues vamos a revisar aquí en el chat qué preguntas puedan tener respecto al tema. A ver, vamos a revisar. Luz Lozano comentó al principio, sí. Ok, ¿por qué los doctores te dicen que tienes diabetes, no te hacen estudios y te dan tratamiento únicamente? Bueno, esto del péptido C, identificar la causa, lo de medicina funcional y todo el ayuno intermitente y lo que te he platicado es algo relativamente nuevo.
Esto de hacer péptido C de entrada, medir resistencia a la insulina, es algo nuevo que generalmente tu médico tratante, al menos hoy por hoy, 10 de enero 2024, no lo van a hacer. El 99.9% no lo va a hacer. Pero para eso estamos aquí, para cambiar esa forma de pensar y que el problema se vea un poco diferente. Por tener problemas de azúcar, ahí empieza en realidad el camino. Ok, azúcar alto, pero ¿por qué? Es que tienes diabetes. No, momento. La diabetes tipo 2 es un exceso de azúcar acumulado en tu cuerpo y o resistencia a la insulina. Diabetes tipo 1, ok, no tienes insulina porque el páncreas ha perdido función. Diabetes bipolar, etcétera, ¿no? Pero ya vas clasificando, vas haciendo un estudio del caso, identificando de qué se trata. Como le he dicho también en otros videos, supongamos que una persona acude a consulta, le checamos el nivel de azúcar y salen 220. Ya le preguntas, oiga, ¿pero qué le pasó? Ah, mi mamá se murió ayer. Pues claro que ese evento traumático te va a subir el nivel de azúcar y de hecho la definición eso dice. Hay que medir el azúcar en condiciones de ausencia de estrés mayor, que a veces es muy difícil no tener estrés mayor, en ausencia de estrés mayor, porque esos estreses mayores te suben el nivel de azúcar, pero no significa que tengas diabetes. Dice Marina Santiesteban, acabo de recibir mis resultados de hemoglobina glucosilada. A ver. Después de haber estado en 8.5, ahora está en 5.5 el A1C. Perfecto, entonces está usted revirtiendo el problema de azúcar. Pero la TSH, que es una proteína para ver cómo funciona la tiroides, salió en 7.78, que es ligeramente alto. Dice, me recetaron la pastilla 75 microgramos. Pues mira, si es un hipotiroidismo subclínico, que para eso me faltaría ver la T3 y T4 para saber si lo demás estaba afectado. Si es un hipotiroidismo subclínico, probablemente yo ni siquiera prescribiría medicamentos, sino que mediría otras causas para saber qué está pasando. Generalmente los problemas de tiroides son asociados a inflamación. Si ese es el problema que se puede medir, pues es eso lo que tienes que tratar. Pero si ese TSH 7.7 está acompañado T3 muy bajo, T4 muy bajo, pues quiere decir que esa tiroides ya no está produciendo hormonas tiroideas. Si ese es el caso, yo sí prescribiría la pastilla, pero al mismo tiempo trataría de ver por qué. Un ultrasonido, medir esto, medir aquello y tratar, si es posible, de revertir esa situación. Tampoco le aconsejo que la suspenda, ¿no? Que por algo se la recetó su médico tratante. Pregúntele si hay otra alternativa y qué diagnóstico tiene, hipotiroidismo subclínico o de qué se trata. Ok, dice aquí, igual buenas noches a todos, yo estoy en Tijuana, les agradezco su tiempo y que se hayan conectado y que estén aquí y espero que esta información les haya aportado bastante. El tema del sueño me gusta mucho y además que es un problema mundial y que aquí cobra mucha relevancia. Seguramente ustedes lo han visto, cuando no duermes bien, el azúcar tiende a subir bastante. Dice aquí Mildred Violeta García, dice, siempre tengo el azúcar muy alta, no duermo bien. Eso es lo que pasa. Y aquí tiene usted algunos puntos que puede autoanalizarse. ¿Es acaso cuestión de hábitos? ¿No hace ejercicio? El ejercicio es súper importante. El ejercicio no únicamente te va a dar capacidad cardiopulmonar, no únicamente te sirve para generar masa muscular, bajar picos de azúcar, antioxidantes, también te sirve para dormir mejor. Durante el ejercicio se secretan algunas sustancias o se producen más bien. Se producen sustancias que son precursores de las hormonas del sueño. Entonces, el hacer ejercicio es excelente. El exponerse de forma razonable al sol, a la luz solar también, por
nuestro estilo de vida actual estamos acostumbrados a estar encerrados casi todo el tiempo y eso pues, no es natural. No estamos diseñados para eso. El no recibir la luz solar adecuada, nuestro cerebro pues no detecta. Piensa que todavía es de noche y que no hay luz y no sabe cuándo activar el mecanismo de sueño. Entonces, también la luz solar es importante y la falta de vitamina D, D de dedo. La falta de vitamina D incluso puede ser que sea lo que te falte para que tu sueño sea de calidad. Así que si usted no duerme bien, revise lo que ya comentamos junto con esto que le estoy comentando y trabaje en esa parte. Si nomás no, pida ayuda a algún doctor que se dedica a eso, a clínicas del sueño. Hay muchas opciones que usted puede explorar. Dice Beto, aprendiendo juntos, mi azúcar controlada, pero en la orina me sale espuma. Me hice el estudio de 24 horas, creatinina 0.5, 2.18 de proteínas. Si es 2.18 de proteínas, entonces no hay proteínas, efectivamente. Dice la espuma, no sé si está orinando azúcar, si está orinando glucosa, entonces también podría ser una causa. Si es 2.18 de proteínas en la orina de 24 horas, pues no hay proteínas. Si usted sigue dudando del estudio o usted no lo vio, tal vez convendría repetirlo en otro laboratorio diferente para confirmar que efectivamente no haya esas proteínas. Niga Funk, así se llama, Niga Funk. Gracias por sus palabras, le agradezco mucho y pues aquí estamos aportando lo que yo creo que les puede ayudar bastante con este tema de la glucosa. Dice Rosario Castro, buenas noches, estoy haciendo ayuno intermitente de 6 p.m. a 12 de mediodía. O sea, de 6 p.m. hasta el día siguiente a mediodía vienen siendo 18 horas. 18 horas de ayuno que está perfecto, pero dice que no tiene calidad del sueño efectiva. Pues entonces ahí tiene ya un área de oportunidad. Se dice que los 3 pilares de la salud, lo más importante se dice, 1, dieta, alimentación es el más importante. 2, ejercicio. Número 3, sueño. Esos son los 3 pilares de un bienestar. Si uno de esos falla, no podemos, seguramente no vamos a llegar a la meta final o lo que nos estamos proponiendo, que en este espacio pues es bajar el azúcar y revertir la diabetes. Erika Cárcamo dice que nos escribe desde Chile. Gracias, espero que le haya servido estos consejos y esta guía para que usted mejore su condición. Noris Hernández, igualmente le mando un abrazo y a usted, Carolina González. José Flores, desde Las Vegas, dice, desde Las Vegas, mi hemoglobina glucosilada salió en 6.6. ¿Eso es malo? Pues no es normal. Están rangos, pues sí, de problema de azúcar. No es normal, no sé si tome medicamento o no, pero no es normal y hay que tomar cartas en el asunto para bajar ese nivel de glucosa o el A1C. Dice Catalina Fabián, mi esposo lo están dializando, ¿es posible que los riñones se recuperen? Mira, cuando una persona llega a diálisis, si tiene poco tiempo, semanas, días, y si orina, podría tener una pequeña oportunidad para recuperar esa función renal. Si esos riñones ya están muy chicos, están atrofiados, ya y tiene tiempo con el problema, se vuelve muy complicado, eso sí. Cuando una persona está en diálisis, enfermedad renal crónica, porque puede haber gente que tiene insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda es cuando el daño en los riñones lo pierden en cuestión de días. Es decir, mi riñón ahorita funciona al 100%, pero me pasa algo, X cosa, y en una semana mis riñones dejan de funcionar. Como ha sido 7 días en lo cual yo estaba bien y perdí función, todavía es potencialmente reversible y es una alta, muy alta probabilidad de que pueda revertir. Pero si el daño
tiene ya años, las posibilidades se van reduciendo. Y si no orina, es todavía más complicado. Entonces, si tiene poco tiempo y si orina, y orina bastante, orina 2 litros, 1,5 litros al día, probablemente podría recuperarse, pero igual se ve complicado, a menos de que me diga que tenga muy pocos días. Dice Erika Cárcamo, ¿cómo podríamos recuperar esa deuda de sueño? Yo lo hice con siestas vespertinas. En aquel entonces, pues tenía el tiempo porque no había nacido mi hija y no había otras actividades. De hecho, en aquel entonces yo ni siquiera grababa videos y no estaba pues aquí enrolado en otras actividades. Siestas vespertinas para ir recuperando eso. Cuando sabemos que ya recuperaste la deuda de sueño, tienes salud metabólica y tu sueño es de calidad, tu sueño cumple los criterios que acabamos de comentar. O bien, durmiendo más horas, ¿no? Si ahorita duerme usted 6 horas, 7, pues hay que dormir 8, 9 y poco a poquito esa deuda es como una deuda financiera. Si usted debe, por decir, $100, $2 al día, 2 horas diarias y eventualmente va a liquidar esa deuda. Más o menos es así. Daniel Gómez, gracias por sus palabras, que nos manda saludos. Claudia López dice, yo duermo 5 horas. Sí, es que es poco. Y eso, conforme más mantenga eso, más deuda de sueño y más problemas metabólicos. Y también más tiempo le va a tardar en recuperar eso, esa deuda de sueño. Dice Luz María Castillo, vitamina B12. Vitamina B12, me dijo la doctora que lo tomara siempre. Hay personas que sí requieren la vitamina B12 por mucho tiempo, efectivamente. Pero aún así, fíjese que las personas que tienen que tomar vitamina B12 o inyectársela de por vida, aún así la recomendación es medir cada 3 o 6 meses o una vez al año. Y si de repente esa B12 está muy alta, hay que suspenderlo, porque la sobredosis de vitamina B12 le va a causar muchos síntomas y va a tardar en que su cuerpo saque el exceso. Tómesela siempre si es que le dijo la doctora, pero hay que medir. Si también le dijo hay que medir a los 3, 6 meses, entonces está bien, porque va a estar monitoreada. El error sería no monitorear esos niveles de vitamina B12. Dice Juan Martínez que está conectado desde España. Desde España. Le mando un saludo desde México, Tijuana, Baja California. Dice que va a seguir aquí las recomendaciones. Le va a servir bastante, créame. Ya lo hemos visto muchas veces. Yo mismo lo he experimentado. Yo creo que le va a servir bastante. Hilda H. dice, ese es mi problema. Los doctores me han hecho toda clase de exámenes y todo me sale normal, pero estoy teniendo problemas para caminar. Pues no sé si le esté sucediendo igual que el señor que le comento, que perdía la fuerza de las piernas, pero que era por estrés. Nada más que, insisto, el cuerpo da señales, da alarmas de que algo no anda bien, pero es uno el que no quiere escuchar a veces, ¿no? Por ejemplo, hace unos días me tocó un caso de síndrome metabólico con problemas de colesterol alto, triglicéridos muy alto y diabetes tipo 2. Tiene 44 años de edad, es hombre. Y me dice que hace 10 años tuvo un internamiento porque se le subieron los triglicéridos demasiado y eso le generó pancreatitis hace 10 años. Se recuperó, anduvo ahí más o menos y hace 5 años otro internamiento por lo mismo. Se recuperó y anduvo más o menos y hace 1 año otro internamiento por lo mismo. O sea, esas ya son 3 avisos de que algo no anda bien y le ha dado 3 oportunidades la vida pues de corregir eso, ¿no? Entonces, esas señales que da el cuerpo pueden ser drásticas, como que te lleven a un hospital y estés internado 1 mes, porque es un problema en el cual pues no se está cuidando, o bien pueden ser sutiles,
como el que yo tenía, la molestia de aquí, o lo del señor, que bueno, no nos lleva al hospital, no nos pone en condición crítica, pero igual sigue siendo un dato y un mensaje que nuestro cuerpo nos está diciendo, ¿no? Oye, algo no anda bien, oye, algo no anda bien, pero a veces uno no lo asocia y pues hay que aceptar. A veces el estrés es eso y no es nada malo, a todo mundo nos afecta. No pasa nada, el error es no atenderlo. Eso sí, Hilda H., gracias por comentar. Y aquí dice inclusive, hago ayuno intermitente, la glucosa se mantiene normal, pero me sube cuando como. A lo mejor tiene picos de azúcar, pero usted ya lo dijo, tiene problemas de sueño, entonces enfóquese en eso. Dice Manuel Ibarra, buenas noches, doctor. ¿Se puede tomar dexametasona para bajar el estrés? Sí. ¿Por cuánto tiempo? No, fíjese, la dexametasona no es algo que le vaya a bajar el estrés. A lo mejor le da energía, lo hace sentir un poco mejor, le regula otras cosas, pero la dexametasona no es precisamente para el estrés. Y la dexametasona por mucho tiempo, si abusa con las dosis, el tiempo, las pastillas, le puede subir más el azúcar, disminuir su músculo, subir presión arterial. A largo plazo no es conveniente. No se lo sugeriría. Dice Pura Pérez, dice desde República Dominicana, el análisis de glucosa salió en 96. Soy prediabético, pues no, menor a 100. Sin embargo, ahí lo más prudente sería medir varias veces, porque con una medición no podemos concluir algo. Tiene que haber varias mediciones y compleméntelo con una hemoglobina glucosilada. Bien, pues este fue el tema de hoy en relación al sueño como una causa de diabetes que no se va a revertir bajando carbohidratos ni haciendo ayuno intermitente. También tienen una mini guía o unos puntos que ustedes pueden hacer autoanálisis y revisar si su calidad de sueño es efectiva. Y si no es efectiva, pues ahí tienen la respuesta de por qué su azúcar no ha bajado, por qué la hemoglobina glucosilada o la A1C se mantiene alto, y también se abre el área de oportunidad. En el momento que ustedes digan, ese es el problema, ya lo están aceptando, ya lo digirieron, ya lo analizaron y para eso estamos aquí, para reflexionar, para analizar, porque no podemos tomar buenas decisiones si no estamos analizando la cosa, porque estaríamos haciendo lo mismo que hace todo el mundo, azúcar alto, pastillas, azúcar alto, pastillas. Es que yo tengo esto y medicamento y hago esto y hago... Momento. Vamos a platicar, vamos a revisar, vamos a reflexionar, vamos a analizar. Después de ese análisis, ahí sacamos las conclusiones y ahí tomamos las decisiones, que en este caso los invito a reflexionar sobre su calidad de el sueño. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero que les haya gustado esta sesión en vivo. Les mando un saludo y buenas noches desde la ciudad de Tijuana y los espero la próxima semana con otro tema de interés. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos próximamente. Hasta la próxima, espero haberles aportado con este tema. Hasta luego.